Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en la edición del jueves 7 de mayo de nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. En la Radio Portales, la primera de Chile, que transmitimos en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Reinaldo Reinique, que les habla junto a Marisol Ortiz y Cristian Fuente, le dan la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Aprovechamos de saludar a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y por supuesto a don Marco Leblanc, que hacen posible esta emisión. Hola Marisol, hola Cristian, ¿cómo han estado? Bueno, yo ahora voy a decir Yorana por nuestro invitado. Que lo Vamos vamos sí, yo encuentro maravilloso tener un invitado de Rapa Nui, Isla de Pascua, que es una isla maravillosa. He estado muchas veces, así que aquí vamos a conversar con Giovanni Rano para ver cómo vamos a ir a hacer cosas entretenidas y buenas en esa isla. Cristian, ¿cómo estás tú? Bien, Marisol, muy buenas tardes a todos. Saludar a Reinaldo como todas las semanas y por supuesto también a nuestro invitado, a todas las personas que apoyan y hacen posible que se haga este programa y a todos nuestros radioescuchas como todo día jueves se entretienen y nos acompañan. Y también muy orgulloso de tener en nuestro programa un representante del territorio insular. Yo creo que muchas veces se invisibiliza, muchas veces pensamos que todo ocurre en el continente y es muy positivo tener una mirada mucho más integral desde lo que viven en la isla de Rapa Nui. Así que muy contento de tener también a Giovanni en nuestro programa. Perfecto. Bueno, estamos aquí con Giovanni Rano Tepano, presidente republicano del Partido de la Representación Republicana en Rapa Nui, Isla de Pascua. También por bastante tiempo como jefe de recursos humanos de la comunidad indígena Maju Genúa. Así es que, Giovanni, bienvenido. Muchas gracias por atender este llamado. Ya es más temprano, son las 5 de la tarde, poco más de las 5 de la tarde en Isla de Pascua. Tenemos, Así es. sí. Tenemos 2 horas de diferencia, son las 7 de la Ya, tarde allá, claro, son las 9:38, acá son las 19:38 exactamente en Rapa Nui. sí. Así que, Giovanni, y bueno, y nosotros estamos celebrando, Chile celebra el mes del mar y la isla de Pascua precisamente es esta extensión territorial de nuestro país que es nuestro balcón al Pacífico y que nos ha permitido proyectar nuestra presencia hacia el Pacífico y nos miran por lo mismo con bastante respeto los países ribereños, sobre todo de la cuenca asiática y Oceanía. Así que te damos la bienvenida porque es interesante conversar también y conocer la realidad de Isla Pascua. Yo creo que nuestros auditores se van a entretener mucho con eso. Nosotros siempre damos algunos titulares cortos, esta vez lo voy a hacer más corto para estrujar ahí a nuestro invitado. Cosas internacionales que han llamado la atención. Mira lo peligroso, un crucero de turismo con afectados por el virus ANTA, no los dejaban recalar por el riesgo, con fallecidos ya a bordo. Y también lo otro que llamó la atención fue las declaraciones de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, sobre un posible conflicto con Chile para recuperar territorio en el norte de Chile, que ya está zanjado por tratados limítrofes. Y en lo nacional, bueno, hay varias novedades, pues se cayó el acuerdo entre republicanos y el PDG, el exdiputado Lavín también está en serios problemas y también Hacienda viendo cómo eficientar el gasto, hay muchos proyectos y programas duplicados y están apareciendo ya las primeras auditorías con novedades importantes. Pero vamos a lo nuestro. Giovanni, ¿qué es lo que debe hacer un continental cuando llega a Isla Pascua y quiere conocerla? ¿Cuántos días es necesario para, eh, para poder disfrutar de Isla Pascua y conocerla en todo su significado patrimonial, turístico, de clima, etcétera? ¿Qué nos bueno, recomendaría? bueno, ahí está la clave, tú lo dijiste cuando estabas complementando la pregunta. Depende de qué es lo que busque la persona cuando viaja a la isla. Si la persona busca simplemente un turismo más comercial, en este sentido de eh, lo que es fotografías y recorrer y conocer el lugar, bastaría con 3 o 4 días perfectamente para poder
en este caso conocer toda la isla. Pero si lo que realmente se busca, y es que lo que nosotros en Rapa Nui esperamos, por lo que realmente nos tomen en cuenta, que es la tradición cultural, oral, histórica, y en este caso conocer la cultura propiamente tal, siempre se recomienda al menos desde 7 a 10 días por lo menos para poder tener el tiempo necesario de conocer personas y también las costumbres propias de Rapa Nui, más que en este caso un típico tour y recorrido, que es lo que generalmente se hace un turismo más de tipo comercial. Pero esas son las dos formas de distinguirlas. Pero si usted la pregunta, la contestaría entre 7 a 10 días, que es lo más adecuado. Marisol, ¿y tú que has estado en la isla? Yo, para que tú sepas, he estado 9 veces en la isla, Wow. ¿ya? Bailé en la Tapati, así que, y estuve ahí sacando fotografías, entrevistando personas, pero además disfrutando de la vida de la isla, que es realmente para mí, si no hubiera sido porque tenía una hija en el continente, me hubiera quedado, porque realmente me encanta la isla, es una isla, además que tiene muchas posibilidades porque hay mucho extranjero, va mucha gente al museo, antropólogos, arquitectos, o sea, arqueólogos, participé en una excavación arqueológica también muy interesante. Entonces, la verdad es que la isla no es solo lo que parece, sino que además hay mucho más. Y eso, como bien dice Giovanni, se puede conocer cuando uno se queda. Yo la primera vez fui por 20 días, la segunda vez fue por un mes, después llevé a mi hija, y la verdad las cosas es que disfrutamos mucho. Eh, lo que sí, que en esos 9 años que fui uno tras otro, me empecé a dar cuenta de ciertos cambios en la isla, ¿ya? Ciertos cambios que decían en relación con construcciones que estaban haciendo, hoteles que se estaban haciendo, llegaba gente del continente, qué sé yo, maestros, trabajadores, qué sé yo, y me empecé a dar cuenta que también había como un cambio en la estructura social de la isla cuando ellos llegaron. Y ahí yo te quiero preguntar, Giovanni, perdona que me extienda tanto, por esta ley de 21.070, que es sobre la residencia, la permanencia y el traslado desde Rapa Nui. Yo sé que hay algunos problemas con la aplicación de la ley. ¿Nos podrías tú contar un poco de eso? Estás muteado. Muteado. Sí, 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 está. Que bueno, me alegra mucho que conocer tu experiencia, hayas venido bastantes veces, se nota que conoces bien. Y efectivamente, en este caso contestando la pregunta, la ley 21.070 fue un anhelo, básicamente, que nosotros en este caso como pueblo Rapanui hemos tenido durante mucho tiempo, eh, con el objetivo de, en este caso, más bien regular lo que es el ingreso, en este caso de personas a Rapa Nui, pero siempre desde un enfoque de no limitar en el sentido de que no queremos que, no que vengan personas, sino que se hace por una cuestión justamente que dice relación con que la isla es un territorio frágil, es un territorio que tiene recursos escasos y las necesidades son muchas. Y por supuesto se necesita justamente regular, y eso busca esta ley. Ahora, la ley necesita, creo yo, que necesita reformas, necesita mejoras, porque uno de los problemas que estamos teniendo, que se pueden ver, es justamente algo que afecta mucho a los jóvenes, por ejemplo, que se van a educar al continente, profesionales con amplia formación, que después no tienen dónde ejercer su profesión. La ley funciona limitando y regulando, en este caso, los ingresos y la contratación de personas externas a la isla, pero sin embargo, esto aplica solo sobre los privados. La ley, uno de los defectos que creo yo que tiene es que no está aplicando sobre los funcionarios y servicios públicos de la isla, en donde tiene gran parte del mercado laboral también que tiene Rapa Nui, porque no solo es el turismo, sino también la isla, dada su condición de provincia y comuna dual, ofrece también mucho trabajo en lo que es el área del servicio público. Sin embargo, los servicios no tienen esta limitación que tiene la ley, y al momento de requerir personal para trabajar, no deben pasar, en este caso, por
en este caso, los protocolos que deben cumplir sí las personas privadas cuando quieren traer personas contratadas para su trabajo. Entonces, eso ocurre, genera un problema, que los estudiantes que vienen, que se van acá de la isla a estudiar, regresan y después no tienen dónde ejercer sus estudios, que es una reforma que sería necesaria, que es uno de los grandes reclamos que hay en virtud de la ley como salió. Eso sería muy importante, es algo que nosotros, al menos yo personalmente, quiero impulsar, que nuestro nuevo gobierno en este caso nos apoye con eso, al menos modificando y reformando la ley en esos aspectos. Pero nosotros, en ese sentido, estamos de acuerdo con lo que busca el fin, sin embargo, requiere de mejoras propiamente tal. No sé si eso abarca, Sí, eso es lo que perfecto. podría decir. Cristian. Sí, bueno, es súper interesante lo que nos comenta Giovanni. Mira, en particular a mí desde el Consejo Regional me toca compartir mucho con Sabrina Tuqui y Mm. Francisco Aoa. Y quiero mandar un fuerte abrazo a Francisco Aoa, que falleció su madre, y todo el apoyo desde acá y las condolencias a su familia. Y bueno, ellos siempre en comisiones nos visibilizan la realidad de la isla, en el fondo. Nos comentan las brechas, todos los requerimientos y en definitiva también el sentir de un pueblo que, si bien tiene una característica y una posición muy particular y muy autónoma, también demandan y de alguna otra manera exigen también que el Estado chileno se haga parte de las soluciones que ellos requieren. Quiero que tú nos puedas compartir, Giovanni, desde esa misma visión. Eh, ¿Qué es lo que esperas tú desde el propio gobierno, ¿verdad? Del presidente José Antonio Kast, de este nuevo gobierno, ¿cierto? Que venga a, de alguna otra forma, a equiparar o a hacer lo que no pudo hacer el gobierno anterior o gobiernos anteriores. Cuál es tu mirada frente a a este nuevo desafío que tiene el gobierno y tus expectativas respecto a los requerimientos de la isla? Bien, nosotros en este caso, al menos desde desde los republicanos en la PANU, nos hemos reunido bastante, hemos conversado sobre esto y tenemos algunos planteamientos que nos gustaría y esperamos que nuestro gobierno, en este caso, este nuevo gobierno, los impulse y nos ayude bastante en eso. Yo creo que la isla, así como tú bien lo has señalado, y como la Constitución lo indica, es un territorio especial. Al ser un territorio especial, requiere medidas especiales. Y esas medidas especiales no necesariamente dicen relación con cosas como que queremos más beneficios y ese tipo de cosas, sino que simplemente que las políticas que se apliquen en la isla sean adecuadas, en este caso, conforme a las necesidades del territorio. Y creo yo, y creemos personalmente, que los mejores actores llamados a elaborar y trabajar en esas políticas públicas son los mismos representantes del pueblo Arapanui quienes habitan en el territorio. Nosotros tenemos mucho problema en lo que es respecto, por ejemplo, el tema de la vivienda en Rapa Nui, que se ha visto afectada justamente por lo que nuestro gobierno busca reducir, que es la permisología. Hay demasiada regulación, normas, protocolos y en este caso que son generalmente aplicadas, que vienen con normativas desde el continente, pero que al momento de tratar de traducirlos en el territorio, en este caso insular, se hace muy difícil en este caso poder cumplir con estas exigencias, que no se busca reducir el estándar ni la calidad, por ejemplo, pero sí porque se adecúen las normas a una realidad más territorial. Asimismo, por ejemplo, me imagino que, como lo habrás comentado, lo habrás conversado quizás con los cores, en este caso Sabrina Tucci y Francisco Java, probablemente le habrán comentado el tema de los presupuestos también, en este caso del territorio, en que justamente, claro, tenemos que entrar cierto punto a competir con ciertos otros presupuestos de territorios, pero el impacto que tienen las políticas públicas de esos territorios es mayor que el que se podría lograr en la isla. Y eso hace súper difícil para Rapa Nui competir, en este caso, respecto de esos fondos que muchas veces nos servirían para arreglar las calles, que son un problema que tenemos en la isla, y otro tipo en este caso, de mejoras que son muy necesarias. Pero eso es como un ejemplo, pero a grandes rasgos necesitamos correcciones que la normativa y las políticas se ajusten a la realidad de Rapa Nui, más que nada, como territorio especial. A mí Oye, me pasa Giovanni, algo.
disculpa, Reinaldo, Adelante. que yo creo que les hace falta tener una buena unidad también de formulación de proyectos. Nos ha Sí, ocurrido que la cantidad de proyectos, la demanda es muy alta, pero la cantidad de proyectos que llega, por ejemplo, al gobierno regional no es buena. Y son proyectos, por ejemplo, el año pasado nos presentaron un proyecto que era para la delegación infraestructura, siendo que está bien, es necesario, pero y todos sabemos que existen necesidades mucho más allá que aumentar una capacidad de la delegación para las reuniones frente a otras materias que son muy relevantes. Entonces, y eso pasa también por la capacidad de generar proyectos desde el municipio hacia tanto la Subdere, gobierno regional y otras entidades. sí. Va. Oye, muy interesante eso y extiendo la pregunta. Antes de ayer, CODEIPA, que es la Comisión de Desarrollo de Isla Pascua, se reunió eh, con el presidente José Antonio Kast, parte del gabinete, precisamente para recibir a sus representantes, escucharlos, y de ahí probablemente se van a desprender algunas iniciativas o presentaron algunas iniciativas o necesidades que son más urgentes o demandantes para la isla. Y respecto, por ejemplo, a lo que planteaba Marisol, el turismo, claro, el turismo es la principal fuente de ingreso en la isla. Pero también tiene un impacto tremendo. O sea, en un día pueden desembarcar, hay prácticamente dos vuelos diarios, ¿no es cierto? 300 turistas, 300 personas, desembarcar de cruceros otros cientos de personas, entonces fácilmente en un día puede aumentar la población en 700 personas que demandan una serie de servicios. Averiguaba por ahí que la cantidad de vehículos que entran eh, prácticamente todas las semanas a la isla es importante, pero no salen esos vehículos. Entonces, los atochamientos vehiculares hoy día son impresionantes. Entonces, ahí hay una serie de cosas que, que hay que revisar, que hay que ver, y bueno, y son precisamente la gobernanza en la isla la que tiene que ver cómo poder mejor resolver estos temas. En cuanto a eso, ¿qué cosas tú ves como más prioritarias que podrían tener un efecto importante en el corto plazo, Giovanni, para la economía de la isla? Para la economía, a ver, pero no, en respecto al tema turismo, En general, el turismo, otras demandas, por ejemplo, de electricidad, de agua potable, de mira, servicios en general. mira, nosotros, bueno, la isla, entiendo que yo podría decir que ya tenemos los niveles de turismo y de economía, ya estamos a niveles prepandemia. Ya eso creo que también fue lo que concluyó parte de la Subsecretaría de Turismo el día de hoy, si no me equivoco, justamente a raíz de la reunión plenaria de CODIPA que tuvieron, que se dio ahí con el presidente. Sin embargo, justamente bastantes falencias en lo que es el tema de la generación de energía eléctrica, tenemos problemas también con el tema del agua. eh, y ahí no sé si son propiamente problemas como de la economía propiamente tal, me parecen más problemas que son más de necesidades importantes para la población en realidad, pero yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, que es cómo mejorar la entrega de los servicios de luz y agua en la isla, que es donde tenemos en este momento un problema. Tenemos, por ejemplo, situaciones de razonamiento, te avisan de ciertos cortes que ocurren, en este caso, que van a ocurrir en ciertas zonas, que se va a cortar el agua durante cierta cantidad de horas en un sector, que se va a bajar la presión en otro sector y es algo que nosotros como población no habíamos vivido en el pasado. Esto es algo que nos está pasando, que es nuevo, que lo estamos viviendo ahora y yo creo que eso sí está afectando bastante en términos generales la economía en realidad. Pero en el ámbito del turismo, siento que hemos recuperado ya los niveles de prepandemia. De hecho, los vuelos están más regularizados también, la cantidad de vuelos que ingresan a la isla. Eh, y bueno, el tema, claro, de los vehículos, efectivamente, como tú bien mencionaste, es algo que ya hay que regular, pero también yo siento que hay que regular bastante a las empresas que traen vehículos, más que a la persona natural, porque eh, podrían plantearse reformas y medidas para regular, pero resulta que una persona trae uno o dos autos para toda la familia
y una sola empresa de rentacar te trae 200, 300 vehículos. Entonces, ¿cómo regulamos eso? Claro, ¿quién debería ser el responsable de devolver y sacar el vehículo de la isla que te trajo? ¿Dónde apuntamos? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse antes de iniciar el laboral. Y yo creo que tengo súper claro dónde hay que apuntar. Primero hay que regular a los grandes, en este caso, que tienen esta cantidad de vehículos en la isla. No sé si responde la pregunta. Sí, no, no, por supuesto, me imagino que son las mismas empresas de turismo que cuando los turistas llegan, siendo no sé, una fuente principal de ingresos, demandan Exactamente. vehículos, vehículos ya de turismo, con guías especializados, ¿no es cierto?, que van mostrando la isla y todo su rico patrimonio cultural, etcétera. Eh, pero eso sin duda va a tener que en el corto plazo poder regularse. Ya hay algunas ciudades europeas que también están regulando el turismo por el impacto negativo que Bien. tiene muchas veces esa llegada masiva de turistas. Pero ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa, se nos ha pasado el tiempo volando y como siempre nosotros le pedimos a nuestro invitado que nos sugiera alguna canción para amenizar este intermedio musical mientras seguimos conversando con Giovanni. Ya. A ver, aquí tengo una, que me están ayudando aquí, tengo una. Yo se la voy a compartir ahora. Se lo escribo en el chat. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa canción? ¿Mm? Ahí te están soplando, Giovanni. Sí, no, sí, se lo voy a decir, no se preocupe, y le voy a decir qué me dijo, no se preocupe. A ver, estamos esperando aquí que Giovanni Ahí está escrito, y esa es de la Aramay. banda, ¿Y cómo se así se pronuncia? llama, está en Spotify y es de la banda de nuestro delegado presidencial provincial. Mira, Así que, de Mike Teao. exactamente. Ya. ¿Y cómo se pronuncia la canción? Y ahora Mayer. Bueno, vamos con Yahaya Mai Erau, de Tao, de Teao. Bueno, no nos dejen, ya volvemos luego de escuchar esta canción que nos recomienda nuestro amigo Giovanni Ran. Bueno, y aquí estamos de nuevo, estamos de vuelta con esta maravillosa canción de Rapa Nui y de nuestro invitado Giovanni Rano Tepano, eh, y Yaramaerau, y cuyo significado significa vine por ese camino. Y la verdad las cosas es que los caminos son variados, ¿no es cierto? Y los caminos de Isla de Pascua son maravillosos además, y que si no han ido a la isla, por favor, tomen el avión y vayan y pórtense bien como, como visitantes. Y al respecto, yo me acuerdo que durante todos estos años que yo muchas veces fui, vi una evolución, por un lado, de cómo era el tema turístico. Vi cómo también muchas cosas que eran muy agrestes, como buscar las cuevas, como las pozas y todo, se empezaron a poner muy turísticas, entonces se armaron estos parques con mucho cuidado. Y al respecto me gustaría preguntarte por esta comunidad indígena eh, Maugenúa, en donde tú participabas, ¿no es cierto? Ya, que es la administradora del Parque Nacional de Rapa Nui. Entonces me gustaría que nos contaras cómo funciona, cómo se conforma y en el fondo cuáles son de alguna manera, la importancia que tiene las personas que están ahí, digamos, como principal empleado local. Bien, bueno, la comunidad indígena Maugenua, que ese es el nombre que tiene, básicamente nace de un anhelo, en este caso del pueblo Rapanui, de tener la administración de su propio, nosotros le decimos el Onotupuna, que significa, o sea, que es parque para ustedes, para el continente, pero en este caso todo en lo que consideramos que es parte de nosotros como pueblo. Bien, nosotros buscamos como pueblo siempre tener la administración del Parque Nacional de Apanui y la comunidad indígena Maugenúa surge como el ente encargado y mandatado a llevar esa administración, que en este caso
después de que se logra en este caso la concesión del parque a la comunidad por 50 años, una concesión gratuita. Uno de los compromisos que la expresidenta Michelle Bachelet tuvo con el pueblo de Rapa Nui y que concedió al final de su segundo mandato. Bueno, efectivamente, Mabu Genúa hoy en día es el empleador privado más grande de Rapa Nui. Cuando yo dejé la comunidad, teníamos empleados a 240 trabajadores, que eso por supuesto equivale a 240 familias con empleos profesionales y personas que pueden en este caso y que pueden hoy en día vivir de lo que es el turismo, no solo en este caso participando como guía, sino que como también personas encargadas a resguardar y en este caso también a promover y proteger lo que es nuestro Ono Tupuna, que es todos nuestros sitios arqueológicos. Bueno, Maujenúa eh, es una comunidad indígena en sí y que en este caso la administra un directorio. ¿Ya? Ese directorio está conformado por 7 miembros, un presidente, vicepresidente, secretario tesorero y otros 3 directores, que son electos popularmente cada 4 años de entre los socios de la comunidad. Siempre se suele decir que los socios de la comunidad son todos los Rapanui, pero por supuesto tú debes manifestar la voluntad de querer pertenecer a Maujenua y debes inscribirte como socio. La última cifra de la cantidad de socios que tiene la comunidad era de los 2.450 miembros a la fecha que conozco, y eso la convierte no solo en la comunidad indígena más grande de Chile, si no me equivoco, debe ser la comunidad indígena más grande del mundo, en lo que implica la cantidad de socios que la componen, ¿ya? Eh, a la comunidad le corresponde todo lo que es la administración del parque, el cobro de los ingresos de los tickets y, por supuesto, la formulación de hoy en día de todos los proyectos que vienen en lo que es la conservación y sustento de todo lo que es la arqueología en Dapanú. Así que eso es básicamente Mahujenúa a grandes rasgos, por decirlo de una forma resumida. ¿Cuánto es la población de Rapa Nui hoy día? Bueno, es que ahí hay que distinguir entre lo que es la población de Rapa Nui, básicamente como pueblo del pueblo de Rapa Nui, y la población de la isla, que si no me equivoco el último censo lo dejó en cerca de 7.000 habitantes, y la población de Rapa Nui debe estar alrededor muy cercana a los 3.000 habitantes, ¿ya? Pero hay que distinguirlo de lo que es la llamada población flotante, que es como bien Reinaldo nos decía en el bloque anterior, cuando llegan los vuelos y también los cruceros, ahí la población se dispara inmediatamente por la cantidad de vuelos. Los que viven en la isla, los que viven, Exactamente. los residentes son aproximadamente 7.000. Más o menos, exactamente. Esos son los datos del último censo aproximadamente. De 7.000 8.000 personas, diría yo, básicamente. Sí. ¿Todavía están solamente en la parte de Ajangaroa o ahora Se han ido, hay ha habido más expansión, pero sí, todavía está concentrado en Aruba. Hay personas que se han ido ya a vivir más en zonas más ya las zonas más del campo, pero sí. Ya hay una mayor expansión y se ha ido viendo, pero todavía la población está concentrada en Hangaroa. Perdona, y tú habías dicho en el bloque anterior de que había muchos jóvenes que volvían del continente con alguna profesión que no tenía dónde trabajar. ¿Esta Claro. comunidad le da la opción de trabajar a ellos ahí o, no, o lo que estudian no coincide con ese tipo de trabajo? No, o sea, por supuesto que ahí está la posibilidad, pero como bien sabemos, los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes la comunidad indígena, su fuerte es el turismo, la arqueología y patrimonio. Pero ¿qué pasa con una persona que fue a estudiar medicina, enfermería, cosas de otras áreas que no, en este caso, no tienen relación con el rubro, en este caso, que tiene la comunidad? Esas personas quedan muy, en este caso, muy desconectadas, en este caso, de la posibilidad de entrar a trabajar ahí o les toca entrar a trabajar a áreas que no es para lo que se fueron a preparar, que no es lo esperable tampoco. Pero Así, pero por supuesto que sí, ahí eso es una fuente de laboral importante en Davanui, pero también tiene un presupuesto limitado. Hoy día el 70%, diría yo, de los ingresos de Mapu Genua se van en remuneraciones. ¿Cómo se Entonces, estamos es bastante. conversando con Giovanni Rano Tepano. Eh, Cristian, seguramente tienes alguna pregunta para Giovanni. Sí, fíjate que en varias partes de la entrevista, de la conversación con Giovanni,
Han aparecido temáticas que son muy similares respecto a cómo se mide la isla en términos de programas, de incentivos que son muy necesarios, pero que se rigen bajo los mismos parámetros de los apoyos al continente. Yo lo llevo un poco a mi área, en la Comisión de Recursos Hídricos, lo vimos esta semana. Los proyectos de riego, por ejemplo, son muy difícil postularlos porque los derechos de aprovechamiento de agua en la isla son totalmente distintos a lo que ocurre en el continente. Me imagino que el tema también en vivienda es lo mismo, el tema de los subsidios, de la tenencia de la tierra, el déficit habitacional, la facilidad para postular a estos subsidios. ¿Cómo ves tú ese diagnóstico y qué cosas tú podrías aportar desde el punto de vista de quizás desde la musculatura legislativa, propiciar cambios positivos en las normas para que los beneficios lleguen de manera mucho más directa en materias como régimen, régimen habitacional, ¿cierto? O incluso también relacionado con el agua potable. Bien, efectivamente, lo has señalado bien, que dice relación con lo que había mencionado en el bloque anterior, que es el tema justamente de las normativas de la regulación. Sí, el problema en realidad, Cristian, no es postular al subsidio, por decirlo de cierta forma. No es el problema de postular ni cumplir en este caso con los requisitos para postular, porque generalmente el Rapanui igual es propietario tiene el terreno. Y además la Comisión de Desarrollo de Codeipa también apoya bastante, en este caso otorgando la tierra que se necesita al Rapanui para poder, en este caso, construir y postular al subsidio. El problema está en lo que viene ex post. Después que tú te ganas el subsidio, viene la fase en donde tienes que esperar que el contratista, quien va a construir la casa, y ahí es donde, en este caso, el afectado, quien no cumple con la normativa, no eres tú, sino que no es la persona, sino que el contratista o el constructor que está en la isla no es capaz, no llega, en este caso, a suplir el nivel de exigencia que la norma, en este caso, exige para poder iniciar y obtener, en este caso, los recursos para construir. Y claro, y tú como contratista también tienes que tener la capacidad económica de poder solventar el gasto también mientras, porque como sabemos, también el Estado paga después también de cierta entrega de obras. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un contratista que tiene que hacer construir 40 casas y seguir unas normas que en este caso se le hacen imposibles de rendir, que permiso de acá, que la profundidad de esto, no soy muy técnico en esta área, entonces no entro mucho ahí, pero ese es el problema que tenemos, que la norma que está, en este caso, que está allá en el continente, es la misma que se aplica acá. Y en este caso, la persona encargada de ejecutar las obras acá no es capaz de cumplir, no porque quiera bajar el estándar de la construcción, sino que es porque simplemente la realidad del territorio de la Panui no lo permite. O sea, no es que tú puedas ir a una ferretería y comprar la cantidad de materiales que tú necesitas. Tienes que traer los insumos desde el continente y atravesar casi 3.700 kilómetros en barco, y eso encarece bastante los costos y el presupuesto para construir. Entonces, levantar una casa en Rapa Nui no es lo mismo que levantarla en Valparaíso. Eso es lo que sucede. Y tú debes, en este caso, aumentar, en este caso, la entrega del presupuesto que se otorga para poder suplir esa gran diferencia que hay. Y claro que esperamos que esté la adecuación normativa que permita, en este caso, establecer una norma, o al menos en lo que es el área de lo que es vivienda, para que quizás flexibilizar, pero eso no necesariamente implica en reducir la calidad, en flexibilizar al menos en la parte de permisos y normativa necesaria para poder ejecutar las obras en Dapanú. Eso es lo que Oye, nosotros esperamos. Giovanni, seguramente a nuestros auditores les gustaría entender un poquito la gobernanza de la isla, las instituciones que hay, porque hay un consejo de ancianos, ¿no es cierto? Hay un delegado presidencial en la provincia, hay un alcalde que es el que normalmente resuelve o tiene que resolver todas las demandas de los habitantes. eh, bueno, y hay una serie de figuras y otras organizaciones también que la mayoría de la gente del continental no las conoce y que de alguna manera
de alguna manera tuvieron que expresaron su opinión en la consulta indígena que hubo respecto del estatuto espacial para Rapa Nui que el pasado gobierno trató de implementar y que fue rechazado. ¿Cómo nos puedes, un poquito así en simple para nuestros auditores, el modelo de gobernanza y la implicancia que eso tuvo en el rechazo de este estatuto especial? Bueno, es importante decirle a nuestros auditores que pocos saben que Rapa Nui es provincia y comuna al mismo tiempo. Muchas veces me han dicho, ¿por qué ustedes tienen delegación presidencial provincial? Y es porque somos provincia. Eso implica que Rapa Nui tiene también en exactamente todas las mismas instituciones públicas que tiene una provincia y por lo tanto, por eso tenemos municipio y delegación. Por eso tenemos delegado presidencial provincial y en este caso alcalde. Bien, Incluso hay un eso como para... coordinador, incluso hay un coordinador ministerial también. Esa es que una figura que nosotros, que yo particularmente, y nosotros agradecemos al gobierno del presidente José Antonio Kast que haya devuelto. ¿Por qué? Porque es una figura que se había perdido hasta el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, en paz descanse, y que justamente permite articular de forma más fácil en este caso y comunicar con los distintos ministerios, en este caso las necesidades propias, especiales del pueblo Rapa Nui. ¿Ya? Y esta persona es efectivamente el coordinador interministerial que trabaja muy en línea con la delegación y por supuesto en Interior. Pero es una figura que se recuperó, no la habíamos perdido durante los pasados 4 años de gobierno. Así que sí, efectivamente tenemos esa figura. Eh, Respecto del presidente del Consejo Anciano, es efectivamente es la autoridad, en este caso, con la representatividad del pueblo Arapanui reconocida por el Estado, también tiene un reconocimiento internacional en Naciones Unidas, y por supuesto es una voz importante a la hora, en este caso, de expresar las opiniones y necesidades del pueblo Arapanui. ¿Ya? Bueno. La CODEIPA, que es la Comisión de Desarrollo, es una de las figuras también más importantes que tenemos también de gobernanza en Rapanui, que tiene, en este caso, se eligen, la vota el pueblo de Rapanui, aparte porque tiene miembros que son representantes del Estado, que están en este caso como el delegado presidencial, la misma alcaldesa en este caso ahora en Rapanui, y otros miembros más. Sin embargo, también tiene otros miembros que son electos por el pueblo Rapa Nui, que son los que, en este caso, encargados de llevar las necesidades del pueblo Rapa Nui directamente a gobierno a través de las sesiones plenarias que están representadas, donde se representan estas necesidades. Eso es una institución que logró el pueblo Rapa Nui, que desconozco si la tienen otros pueblos indígenas, creo que no, pero es fundamental para poder, en este caso, mantener la conexión y transmitir las necesidades y urgencias que tenemos directamente con el gobierno central. Eh, Consejo del Mar, Tema entiendo que estatuto. también hay un. ¿Mm? ¿Cómo? Consejo del Mar, también sé que hay un Consejo del Mar. Sí, el Consejo del Mar también. Bueno, ellos están dedicados justamente, hay ciertos logros que se han dado bastante, han avanzado mucho en lo que es las áreas marinas protegidas también, en Rapa Nui, que para nosotros es fundamental también contar con eso. Y sí, es otra parte de la gobernanza. Como te digo, son instituciones que hemos logrado, por supuesto, a través del diálogo y el trabajo. Tener y que en este caso nosotros guardamos mucho y agradecemos también poder tenerlas para poder en este caso plantear nuestras necesidades directamente con el gobierno central. El tema del estatuto, ese es un tema más, yo ahí, a mí me gustaría aclarar bastante en qué consistía el estatuto y por qué se rechazó. Yo, cuando se rechaza la propuesta de estatuto, yo particularmente vi en la prensa bastantes publicaciones de que se rechazó porque el pueblo Rapanui no quería el estatuto. Yo creo que es importante aclarar de que eso no es así. Lo que rechaza el pueblo Rapanui al votar que no en la consulta, rechazó dos cosas. Por supuesto, hay un malestar manifestado claramente desde el pueblo Rapa Nui al gobierno que estuvo saliente. Se hicieron muchos compromisos por parte del anterior gobierno que no se cumplieron con el pueblo Rapa Nui. Sin embargo, también hay una cuestión de la metodología y las formas. ¿Ya? La propuesta para que en este caso el pueblo Rapa Nui la pueda votar y tener aristas positivas de
debe emanar directamente desde el pueblo Rapa Nui como establecen las consultas indígenas. Lo que ocurrió acá es que se te entrega una base en donde tú debes trabajar sobre esa base que ya viene previamente establecida y eso inmediatamente rompe cualquier posibilidad de diálogo. Entonces, lo que se rechazó fue la metodología y la forma de hacer, de proceder con las cosas. Yo creo que la metodología debe partir y debe iniciar desde lo que es el pueblo Rapanui y el Estado actuar como un ente facilitador, en este caso, y ahí podemos avanzar. Yo creo que y quiero aclarar que el estatuto especial es necesario y se necesita en Rapanui. El estatuto especial no es un tema de separatismo, como se ha pensado muchas veces, sino que dice relación con una autonomía administrativa. ¿Ya? Es básicamente lo que hemos estado conversando en todos los bloques anteriores de poder tomar decisiones de mejor forma, enfocadas en el territorio, con la realidad del territorio, y eso es lo que permitiría este estatuto especial, que además está regulado en la misma Constitución, que es necesario y se tiene que producir. Eso es lo que podría decir yo del motivo de rechazo y que es, en verdad, aclararte que sí es necesario y que se debería llevar. Bueno, Giovanni, la verdad que ha sido súper interesante, porque yo creo que para la gran mayoría de chilenos continentales les cuesta entender esta estructura de gobernanza, las figuras de estas instituciones como son el Consejo Anciano, que yo creo que es muy sabio tener el consejo de gente que ha vivido toda una vida, ¿no es cierto? Y conoce la historia y trayectoria de su pueblo. eh, para las decisiones que se van a tomar a futuro. La isla de Pascua es muy importante para Chile por lo que decíamos al comienzo, la proyección hacia el Pacífico y cómo nos reconocen además en todo el mundo. Es muy probable que un europeo sepa más de Isla de Pascua que, no sé, que de Calama, Mulchen, Talca u otras ciudades de Chile. Eh, yo le voy a dejar el micrófono a mis colegas panelistas para que se despidan y aprovecho entonces de agradecerte, Giovanni, porque creo que entregaste muy buena información y mucha gente se interesa y tal vez muchos de nuestros auditores van a planificar en algún minuto viajar a Isla Pascua, que no es tan fácil porque hay que conseguir cupos en los aviones que están volando llenos ya, me contaban, de ir y regreso, y eso también es importante por la riqueza que genera para los habitantes el poder atender turistas, digamos, como la principal fuente de ingreso a la isla. Así que te agradezco, Giovanni, muchas gracias y le dejo el micrófono a mis colegas para que se despidan y dejar a todos los auditores invitados para el próximo jueves. Marisol, ¿No alcanza a hacer una última pregunta corta? cortita, cortita. ¿Eh? Esta cortita. Eh, yo solo quiero saber la vinculación que tienen con el continente. Ustedes, como han tenido, digamos, algunos atisbos de querer ser autónomos, ¿cómo se ve eso allá en la isla? O sea, ¿son chilenos? ¿Se sienten chilenos? ¿Cómo se sienten? La pregunta para mí, sí, yo te respondo personalmente por mí, yo me siento chileno, soy chileno, soy Rapanui, soy perteneciente al pueblo Rapanui, soy chileno y no tengo absolutamente ningún problema con eso. Yo creo que la gran mayoría de los Rapanui también nos sentimos chilenos y nosotros no buscamos la separación del Estado, en este caso en un tono de independencia y eso. Lo que sí buscamos es lo que yo creo que sanamente buscan gran parte de los territorios, no solo Rapa Nui, es en este caso la posibilidad de tomar decisiones en acuerdo a lo que sabemos que necesitamos, que es decir, que ciertas decisiones que son importantes del pueblo, ¿quién mejor sabe lo que necesita que es quien vive y reside en el territorio de cuál tiene esa necesidad? Entonces, básicamente lo que buscamos en un término más ya formal sería autonomía administrativa, Perfecto. más que no independencia. Eso Perfecto. es. Gracias, Gracias. Bueno, y me despido al tiro. Nos vemos el próximo jueves y ha sido súper interesante, Giovanni, esta conversación. Un beso gordo a mi isla maravillosa, porque me encanta y espero volver muy luego. Bueno, la vez número 10. Exactamente. Sí. perfecto. Cristian.
Oye, es súper interesante lo que nos comentó Giovanni, muy agradecido también de la forma en que contestó con mucho detalle también. Yo creo que fue muy también productivo para las personas que hoy día nos acompañaron y dejar siempre a Giovanni invitado al Consejo Regional. Vamos a estar ahí siempre dispuestos a prestar todo el apoyo. Siempre hemos apoyado mucho a Sabrina y a Francisco. Así que eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? De hecho, vamos a generar comisiones con zonas insular, que es la comisión que nos toca presidir a Sabrina, mixtas para que veamos netamente temas de apoyo hacia la isla. Nos interesa mucho apoyar y también ha sido un mensaje importante de nuestro presidente José Antonio Cast de no olvidar los territorios insulares. Así que un gran abrazo y espero vernos pronto. Perfecto. Giovanni, te dejamos, tienes un minuto para despedirte. Bueno, también quiero agradecer esta oportunidad porque van abriendo los espacios de que justamente nos vayan conociendo más cómo es la vida, cómo se dan las cosas, cómo es Rapa Nui, cosas como ustedes bien señalaron que no se conoce mucho. Y bueno, yo desde ya quiero dejar la disposición para poder repetir este espacio en otras oportunidades y no tengo y me encantaría seguir haciéndolo, así que eso, agradecer el espacio y bueno, un gusto conocerte Marisol, un gusto Cristian y que se repita de nuevo. Bueno, muchas Gracias. gracias, Giovanni, muchas gracias, Marisol, Cristian, y muchas gracias a nuestros auditores que nos han seguido fielmente y los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves. Hasta pronto.